Respecto a la ecografía cutánea en el campo de la tricología, tampoco hay grandes publicaciones o grandes series, pero sí que estamos empezando a ver ciertas características que nos hacen entrever que dentro de un tiempo va a ser una herramienta, como hemos dicho antes, útil, rápida, que nos va a ayudar a encontrar cierta información que se encuentra más allá de lo que vemos, y que nos va a aportar un dato más o datos más para tomar decisiones tanto en cuanto a lo diagnóstico como en lo terapéutico. Para los que estén interesados en el tema, está esta revisión que la escribimos el doctor Cerezo y yo hace pues muy poquito tiempo, y está también en libre, es decir, que podéis ir a la revista Actualidad Médica y os podéis descargar el PDF sin ningún problema, está en abierto para todo el que lo quiera, ¿eh? Y ahí entramos más dentro de lo que es este tema. Vamos a ver cómo vería el tallo folicular desde el punto de vista de la ecografía, y vemos que se ven como dos líneas hiperecoicas. Nosotros siempre hablamos de hiperecoico cuando hablamos en el idioma de la ecografía, quiere decir más blanco, siempre que diga yo hiperecoico quiere decir más blanco, y vemos que en esas dos líneas, en la parte, hacia la parte más cercana a lo que sería la superficie cutánea, puede tener como tres líneas, ¿eh? Vemos una estructura que se ha venido en denominar trilaminar. Esta nomenclatura de estructura bilaminar y trilaminar es de la doctora Borsman. La doctora Borsman es radióloga chilena que ha dedicado la mayor parte de su ejercicio profesional a la dermatología, a que le debemos muchísimos conceptos en ecografía dermatológica. Y para ella el pelo puede tener dos formas, o desde el punto de vista ecográfico, el trilaminar o el bilaminar. El más frecuente sería el trilaminar. Y vamos a ver que luego se puede utilizar esto para el diagnóstico de las alopecias. Vemos como el tallo folicular se introduce dentro de la dermis, veis esa línea hiperecoica que se introduce dentro de la dermis y que está rodeada de una zona hipoecoica. Veis aquí líneas oblicuas, aquí está marcado entre calibres el grosor de lo que sería un folículo. Esa zona hipoecoica que rodea el tallo folicular sería lo que sería el correlato ecográfico del folículo. En este caso mide 0,28 milímetros. A través de la ecografía, como sabéis, podemos medir cualquier estructura. Y un esquema de cómo podríamos ver desde el punto de vista ecográfico el pelo sería esto. Tendríamos los folículos que pueden estar cortados de diferentes maneras. Veríamos también el tallo folicular, esa zona hiperecoica bi o trilaminar que llega a introducirse en la dermis hasta la base, hasta la unión dermosubdérmica, y la presencia más o menos no muy abundante de vasos en la superficie del cuero cabelludo, como vemos en el Doppler. Esto nos va a ayudar luego, la exploración de Doppler nos va a ayudar luego a la hora de determinar la inflamación. Para realizar este tipo de exploraciones, esto todavía no hemos hablado, pero ahora os lo voy a contar, vamos a utilizar sondas lineales de más de 18 MHz, preferentemente con Doppler, porque el Doppler nos va a aportar una información respecto a la inflamación de gran importancia. Para hacer la técnica, la recomendación es hacer la exploración paralela al tallo piloso, de tal manera que de esta manera podemos ver de manera ecolúcida lo que sería el tallo folicular, como entra en la dermis. Y una recomendación es utilizar una gran capa, una capa gruesa de gel de alrededor de un centímetro. Este sería un esquema de qué es lo que pasa cuando el folículo se inflama. Cuando el folículo se inflama, hay varias características que son más o menos comunes en todos los procesos inflamatorios del folículo desde el punto de vista ecográfico, como podrían ser el engrosamiento folicular. El engrosamiento folicular es el signo princeps de inflamación folicular. Menos frecuentemente, también podemos encontrar un aumento del flujo Doppler. Os pongo aquí un asterisco porque no en todas las inflamaciones del folículo vamos a encontrar este aumento del flujo Doppler, ¿eh? Por eso pongo este asterisco, pero que es bastante constante también cuando estudiamos patología inflamatoria folicular. También podemos encontrar con menos frecuencia un refuerzo folicular, es decir, al hacerse más hipoecoico el folículo,
transmite mejor el ultrasonido y puede producir un refuerzo. Y es verdad que también muchas veces el infiltrado, al ser muy heterogéneo, puede llegar a producir sombra acústica posterior cuando estudiamos estos mismos folículos. Es decir, podemos tener estos dos artefactos cuando la inflamación es muy llamativa. Os voy a enseñar un ejemplo de lo que sería la inflamación folicular básica. La inflamación folicular básica, veis arriba en la parte superior, unas zonas hipoecoicas más oscuras, más grises, como abollonadas. Estos serían los folículos. Y veis que alrededor hay un aumento de flujo alrededor de estos folículos. Esto sería una foliculitis simple. ¿De acuerdo? Pero también nos vale esta ecografía para llegar al diagnóstico, por ejemplo, de alopecias. Esto, por ejemplo, es una paciente que tiene lo que sería un lupus y vemos que tiene un folículo engrosado, así dilatado, gordote, muy diferente del que hemos visto antes, es decir, un folículo inflamado rodeado de un aumento del flujo Doppler que nos indica un aumento de inflamación alrededor de ese folículo. Vamos ahora a hacer un estudio de las alopecias más frecuentes desde el punto de vista desde el punto de vista de si son cicatriciales o no son cicatriciales. Las alopecias no cicatriciales, como bien sabéis ya, como expertos psicólogos que sois ya en ciernes, serían fundamentalmente la más frecuente, la alopecia androgenética y por otro lado la alopecia areata. Dentro de las cicatriciales tendríamos el líquen planopilar y la foliculitis subfolians. La primera publicación que hay al respecto de las alopecias no cicatriciales es esta, también de la doctora Jimena Borsman, en la que nos habla de las características y es el comienzo de lo que vamos a ver que es, vamos a llamar caracterización ecográfica de las alopecias y de los patrones de alopecias, ecográficos de las alopecias, y vamos a ver cómo ella caracteriza este tipo de alopecia. Según la doctora Borsman, y luego comprobado por la mayoría de nosotros que estamos haciendo ecografía dermatológica a diario, es que durante la alopecia androgenética vemos que hay más o menos el folículo se mantiene más o menos del mismo tamaño, hay veces que vemos un leve engrosamiento, esto a veces se ha visto correlacionado desde el punto de vista histológico con un aumento del infiltrado inflamatorio que a veces encontramos, a veces, es decir, no es un rasgo muy llamativo, en las alopecias androgenéticas, como todos sabéis. En las fases iniciales podemos ver un leve infiltrado inflamatorio en las alopecias androgenéticas. Por eso es lo de aumento o igual del grosor folicular. Por otro lado, tendríamos que no hay un aumento del flujo Doppler, es decir, no hay un fenómeno de inflamación franca con vasodilatación alrededor de estos folículos. Y lo que coincide, la doctora Bosman, es que hay un acortamiento de lo que serían los folículos. Es decir, los folículos son como más cortitos y esto se correlaciona histológicamente con la miniaturización progresiva del folículo. En cualquier corte ecográfico del pelo normal tendríamos folículos a distintas alturas, dependiendo del ciclo folicular. En anagen lo tendríamos más en profundidad, en la unión dermosotérmica, y en telógen más en la dermis más media, dermis papilar reticular, y luego en telógen ya lo tendríamos en la dermis más superficial. Este sería el primer patrón de alopecia que encontramos en ecografía. El resto de patrones no están todavía descritos, pero en la experiencia de los que nos dedicamos a la ecografía os voy a compartir qué es lo que vemos habitualmente cuando vemos este tipo de pacientes. Y también, si queréis, estos mismos patrones están descritos en la publicación que os indiqué inicialmente y en los libros que probablemente saldrán este año, en el 2016, al respecto en ecografía dermatológica y ecografía del folículo. La alopecia areata se caracteriza desde el punto de vista ecográfico por un engrosamiento folicular, es decir, este tipo de alopecia sí que tiene un engrosamiento franco. Veis aquí que el diámetro es 0,74 habitualmente, el diámetro del folículo piloso está entre 0,20 y 0,40. Aquí tendríamos un engrosamiento folicular. El Doppler tampoco está aumentado
no hay un aumento de señal Doppler. Esto también desde el punto de vista etiológico lo sabemos, porque fundamentalmente la alopecia areata es un aumento del infiltrado folicular de tipo linfocítico fundamentalmente, es decir, sin una vasodilatación asociada. Y este grosor va a ir aumentando o disminuyendo en función del grado de repoblación. Cuando hay menos inflamación, cuando ya empieza a haber repoblación, este grosor va normalizándose. Ya pasando a las alopecias cicatriciales, vemos que la alopecia cicatricial princeps, que sería el líquen plano o alopecia frontal fibrosante, tiene unas características ecográficas desde el punto de vista de la ecografía que coinciden con las previas en cuanto a que hay un engrosamiento folicular con una mayor desestructuración del folículo. Veis el diámetro del folículo alrededor de 0,59 milímetros, siempre en milímetros, con un aumento del flujo sanguíneo. Sí que es verdad que con el paso del tiempo este folículo va desapareciendo, se va quedando en muy poquita cosa, en algo residual en la dermis papilar, sin esa vascularización. Es decir, aquí estaríamos en un momento inicial entre un líquen plano pilar y una alopecia frontal fibrosante, que sabéis todos que podría formar parte del mismo espectro de afectación folicular. Y quizás la alopecia que produzca más desestructuración desde el punto de vista ecográfico y desde el punto de vista histológico, como sabéis, es la foliculitis ufodiens, en la cual hay una gran inflamación. Veis aquí el folículo ya totalmente distorsionado. ¿Veis ese refuerzo posterior del que os he hablado? Esa zona blanca más hiperecoica que vemos en el folículo, ¿no? ¿La veis? Esto corresponde a un gran proceso inflamatorio que hace que el ultrasonido pase con mayor facilidad. Es un marcador de inflamación folicular, también este refuerzo posterior. Respecto al Doppler, dependiendo del momento en el que se encuentre la alopecia, este tipo de foliculitis, vamos a tener mayor o menor inflamación, pero sí que es verdad que puede alcanzar una gran intensidad y que con el tratamiento va a ir disminuyendo la vascularización. Es decir, el signo que vemos inicialmente más precoz de recuperación del folículo desde el punto de vista de la ecografía es la disminución en el Doppler. Aquí tenéis en la siguiente diapositiva un cuadro resumen en el que resumimos las características ecográficas de las alopecias, tanto de las cicatriciales como de las no cicatriciales, en el orden en el que os he dicho antes. Espero que es un resumen de todo lo que os he dicho. Es decir, si os tenéis que quedar con algo desde el punto de vista de repasar, este cuadro es bastante útil y espero que lo apreciéis y lo valoréis y que lo tengáis con vosotros cuando tengáis alguna duda desde el punto de vista ecográfico. Un resumen de cómo son las alopecias en función del desglosamiento folicular, del Doppler y de otras características como hemos visto antes en las anteriores diapositivas. Las conclusiones respecto a la ecografía, vemos que la ecografía puede aportar información sobre la inflamación y la estructura del tallo folicular, la inflamación folicular y la estructura del tallo, es decir, nos está dando información ya que nos puede ser útil. Estamos viendo que cada vez podemos ver más patrones en cuanto a maneras distintas desde el punto de vista ecográfico de alterarse el folículo fundamentalmente y el tallo secundariamente, y que existe o es necesario que haya más estudios al respecto, y esto sucederá porque el conjunto de dermatólogos que saben ecografía es cada día mayor, afortunadamente, y es fácil que cuanta más gente mire algo, más gente descubra nuevas cosas al respecto y vea la posible aplicación de esta técnica a la ecografía. Pues eso es todo por la clase de hoy. Espero que os haya sido útil. Si queréis alguna pregunta, alguna consulta, está en mi correo electrónico dermalfageme@gmail.com, y también podéis dirigiros a mí en mi página web www.cutania.com. Agradeceros vuestra atención y estoy a vuestra disposición para las preguntas que tengáis.